Bonjour. Bonjour, bonjour. Abril Mancero está solamente, mira. Ahí entró Catalina Petruc, Magdalena Ábalos, o Aval, no sé. Martina Osorio, y ahí vienen entrando. Bueno. Aranda, Paula, Maues. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Buen día. Buen día, días buenos. A ver cómo es la cosa. Somos pocos, parece que 14, 13, porque yo no me cuento. 15. Bueno. Vamos a... Hola. Buenas, buenas. Vamos a compartir pantalla mientras tanto. Y vamos a hablar sobre lo que venimos hablando, compartir pantalla. 17, cada vez son menos, amigos. ¿Cómo es esto? ¿Se está dando de baja gente? ¿Ustedes saben entre ustedes? No. Hay una que sí sabemos que se dio de baja, que me parece que se llama Fanny. Fanny. Pero bueno, los otros ni idea. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a compartir imagen y arrancamos, pues ya son 12, las 12, así que... Bueno, compartimos imagen. ¿Cuál vamos a compartir? Digestivo, está acá. Ahí está. ¡Sarán! Ahí le estoy compartiendo, ¿no? Ahí están viendo una panza. No, se ve negro Todavía todavía. no. ¿Qué momento? ¿Se ve negro? Sí. ¿Qué momento? Negro el panorama. A ver si cambia. ¿Y ahora? Sí, igual. ¿Cuál, profe? Igual de negro. Sí, señor. A ver, denme un segundo. ¿Qué es lo que pasa? Un segundillo, un segundillo, un segundillo. Bueno, a ver cómo es la cosa. Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. ¿Ahí? ¿Hola? Sí, igual. Sí, Sí. igual. Amigo, ¿cómo es esto? Y a mí me figura, a ver, ocultar, inhabilitar información, detener, pausar, mostrar, ocultar, compartir, optimizar para que la integridad de la pantalla completa, chatear. Nada funciona. Bueno, estamos en el horno. No hace nada, no dice nada. Su función compartir la pantalla está en pausa. Bueno, a ver ahora.
¿Está compartido ahí? Igual que antes. Sigue en negro. Me dice reanudar, pero por más que lo aprieto no reanuda nada. ¿Y si salimos y volvemos a entrar? Voy a hacer de vuelta, voy a entrar de otra manera. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a cerrar acá. Cuando comparta, avísenme. Que en algún momento vamos a compartir. Acá me figura como que reanudé, pero reanudé nada. A ver, Ahí dejó. ¿Cómo? Ahí dejó de compartir. Sí, dejé, por eso, pero estaba compartiendo. Lo que pasa es que no Sí. les estaba pasando la imagen, es otra cosa. ¿Ahí comparte o se puso negro? Comparte. Ahí sí se comparte. Ahora sí. Bueno, me tomó nada más de que 4 minutos casi. Qué bárbaro, solo eso. Bueno, ahí va. Bueno, nosotros estábamos conversando acerca del esófago y en relación a eso resulta que nos detuvimos un ratito, o estábamos deteniéndonos un ratito para comprender cómo era la estructura general del tubo digestivo. Y en ese sentido yo les contaba que la estructura general del tubo digestivo estaba constituida por 4 capas, a las que le dábamos el nombre de mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Es decir, que el tubo que parece finito como nada, cuando uno mira un chinchulín, cuando uno mira un esófago, de animal, lo mismo que el nuestro, pero cuando uno mira un esófago, es una cosa finita, delgadita, parece que no tuviera, uno dice la pared y parece que está hablando de nada, porque es como si fuera una tela gruesa. Sin embargo, esa tela gruesa no es una tela gruesa, por supuesto, está hecho de materia orgánica, bueno, la tela también, pero está hecho, no toda. La materia está hecha de materia orgánica que se distribuye, de células, ¿no es cierto?, que se distribuyen en capas. La capa que está en contacto con la luz se llama mucosa. La mucosa tiene un epitelio. El epitelio es un tejido, es decir, es tejido epitelial, es el tejido que está constituido, que forma, en este caso es epitelio de revestimiento, y forma una capa que toma contacto con, forma una capa que toma contacto con la luz del órgano, por un lado, hacia un lado, como se ve acá, como marca la flechita ahí, entonces el epitelio, ahí tengo el epitelio toma contacto con la luz del órgano por un lado, y por otro lado el epitelio toma contacto con el resto de la pared. En este caso va a tomar contacto primero con la lámina basal, que ahí no está, pero no importa. Luego viene una lámina de tejido conectivo que se llama lámina propia, y a continuación una pequeña muscular, de músculo liso siempre, que se llama muscularis mucosae. Entonces tengo el epitelio formando parte de la mucosa, y tengo el epitelio. Estas fibritas que se ven así son de la muscular, ahora lo vamos a ver de vuelta. Luego de la mucosa se encuentra la submucosa, que ahora vamos a marcar de vuelta, la vamos a marcar en el otro que se ve mejor. Pero por ahora me quedo con esto. Ustedes fíjense cómo en el esófago, la muscular de la mucosa permite que este epitelio esté todo plegado. No se ve un tubo, eso es un tubo, pero está todo plegado. Eso le permite, ese plegamiento le permite que pase el alimento por allí como una bola y lo distienda a todo ese epitelio. Es decir, este plegamiento me permite que pasen cosas más grandes por este tubo. Bueno, ahora, eso respecto a la muscular. Respecto del propio epitelio, cada epitelio del tubo digestivo es específico para esa parte del tubo digestivo. Entonces, en este caso, el epitelio del esófago es un epitelio plano, estratificado,
en su mayor parte, es ese tipo de epitelios, de tipo plano estratificado. Es decir, no epitelio pavimentoso. Son células planas que se disponen, son células aplanadas que se disponen entonces unas sobre las otras. O sea que eso que yo veo así como epitelio, que ustedes lo ven así como plegadito, una cosa así, el epitelio, ahí tiene otra forma, no importa, pero ahí está, el epitelio después tiene todo lo demás afuera, ¿no es cierto? Ese epitelio está hecho de células aplanadas, una sobre la otra. Eso es un epitelio plano estratificado. Son varios estratos. Ahora les marco cómo es. No son células musculares, sino que son células aplanadas. Entonces son células planas, así, dispuestas en un par de capas. ¿De acuerdo? Es un epitelio plano estratificado. Los epitelios, decía, son característicos de cada órgano, y entonces este tiene plano estratificado, pero hay otros que tienen epitelios cilíndricos simples, otros epitelios del tubo digestivo son cilíndricos simples. En la boca el epitelio también es plano estratificado. Entonces, este es un epitelio plano estratificado, no queratinizado, que tiene células que secretan moco, que se llaman células caliciformes, porque tienen forma de cáliz, de copa. Entonces las células caliciformes que se encuentran en este epitelio, entonces ese es el epitelio, si uno dice que epitelio es, el del esófago es ese, pero los epitelios, todos los órganos del tubo digestivo tienen epitelios. Todos los órganos del tubo digestivo tienen lámina propia y todos tienen sus musculares y mucosae a partir del esófago hacia abajo. Bueno, luego hacia afuera viene la submucosa. La submucosa tiene en su interior un grupo de neuronas. Las neuronas que tienen conforman lo que se llama el plexo de Meissner. Las neuronas tienen prolongaciones. Las prolongaciones de las neuronas se entrecruzan entre sí y forman justamente lo que forman redes verdaderas. A esas redes les damos el nombre de plexo. Es decir, que cuando uno habla de un plexo nervioso, habla de una red. Miren, acá, fíjense acá. Por ejemplo, esto, ¿se ve lo que estoy marcando? Sí, se ve, profe, sí se ve. ¿Amarillo? Eso amarillo. ¿Se ve una red de nervios ahí? ¿Una red amarilla? Se ve, ¿no? Esa red amarilla, perfecto, se llama plexo esofágico anterior. En este caso, el plexo esofágico anterior está formado por ramas que forma este nervio que viene bajando, así, viene bajando de este lado se lo ve acá, ahí, este nervio se llama vago o neumogástrico, ahí se pierde y acá aparece de vuelta. El neumogástrico o vago da ramas, que son todas estas ramitas, que se entrecruzan entre sí en el esófago y forman lo que llaman los plexos esofágicos. Hay uno acá adelante, una red acá adelante, y si uno mira el esófago por detrás se ve otra red. Plexo esofágico anterior y posterior. Plexo, ¿ven? Esto es un plexo. Ahora, cuando yo miro dentro del esófago, el esófago adentro de este tubo, esto es un tubo, en la propia pared del tubo, este es un plexo que está afuera, pero en la propia pared del tubo hay un plexo impresionante, que es miles de veces más axones que esto tiene un montón de axoncitos, y los cuerpos neuronales que están ahí también, se entrecruzan los axones y forman entonces lo que se llama el plexo, en este caso de Meissner, el plexo de Meissner, que se encuentra en la submucosa. Es decir, que en esa submucosa yo encuentro el plexo de Meissner. O sea que ahí tengo ahí tengo
Vamos a ir usando colorcitos, a ver. Bueno, pensé que tiene más colorcitos, pero acá. Muy bien, mis colorcitos robados, ahí está, perfecto. Bien, vamos armando un tubo digestivo. Pinte, ahí está, ¿ven? Ahí tengo en color rojo el epitelio. En color naranja, la lámina propia. En color marrón, la muscularis mucosae. Por fuera de la muscularis mucosae viene una zona donde encuentro vasos sanguíneos y tejido conectivo, pero además encuentro axones. Ahora yo voy a dibujar los axones, alguna que otra neuronita, las voy a dibujar, las neuronitas y los axones, formando un plexo. En color violeta, y voy a dibujar en amarillo algunos vasos sanguíneos. Y voy a dibujar, ahí está, en amarillo unos vasos sanguíneos, y después voy a dibujar en negro, por fuera de esto, unas capas de músculo, van a ver, va a quedar muy bien. Entonces ahí tengo en esquema del tubo digestivo, miren. Ajá, todos los colores que usamos, miren. Me falta algo más, perdón. Me faltó algo más, y es que acá en el medio bueno, observen ahí, a ver si lo podemos. Miren, tengo una capa que corresponde, pero le vamos a hacer una cosa más. La parte blanca sería la luz. Claro. Exacto. Esa es la luz. Lo que hice acá fue manchar ahora de verde para que se note las tres capas. Los lugares donde está en verde está manchado es para que se entienda que son la capa, ¿ven? Ahí está, miren. ¿Dónde termina la capa? Entonces tengo luz, blanco. Capa 1, la mucosa, verde, lo pinto de verde. Capa 2,
la dejo blanco de vuelta, capa 3 la pinto de verde, y la última capa acá, que es lo rojito, en la línea roja la dejo rojita así como está. Entonces ahí veo que hay 3 capas. Entonces ahora miro las capas. Le presto atención a la primera capa y tiene células aplanadas, en este caso, el epitelio plano. Después viene, dentro de la misma capa, la lámina propia en color naranja. A continuación viene en color marrón una serie de musculitos, la muscularis mucosae, todo esto, la primera capa. ¿Está bien? La mucosa. Luego la submucosa es todo tejido conectivo, que sería el fondo, un montón de una red, ¿ven? Una red azul, cuerpitos con axones, una red azul, la red azul, el plexo submucoso de Meissner, y entre ese plexo también veo círculos y como si fueran cilindros, que corresponden a vasos sanguíneos que hay en la misma capa. O sea, la misma capa tiene plexo y vasos sanguíneos, en una masa que sería lo blanco de tejido conectivo. ¿Está bien? Estos axones los axones terminan en la muscularis mucosae y terminan en tejido, en glándulas que tiene, en esas glándulas, en esas células secretoras que les contaba que tiene el epitelio. Que acá no dibujé ninguna. Bueno. Entonces ahí tengo la mucosa que tiene el plexo de Meissner o plexo submucoso, perdón, la submucosa que tiene el plexo de Meissner o plexo submucoso y tiene vasos sanguíneos esa submucosa. Luego viene la muscular que tiene 2 capas. Una capa de músculo que va circular, ¿ven? ¿Por qué circular? Porque va a ser un círculo alrededor de la luz. Una capa circular y una capa longitudinal que la veo como círculos porque son un círculo, porque están dispuestas de forma longitudinal y están cortadas de través. Entonces al verlas de través, el cilindro, que son cilindros, son células alargadas, cuando las corto de través veo círculos. Entonces, una capa longitudinal, externa, y una circular interna. Y entre ambas, lo negro representa otro plexo más, ahí, el plexo mientérico, o plexo de Auerbach, creo que figura por ahí. Ahí está, plexo de Auerbach, ¿eh? Entre la capa circular y la longitudinal. Y por último viene la adventicia, ahí dice peritoneo, en el caso del esófago no es el peritoneo, pero tiene una adventicia también, que es tejido conectivo, es una capita de tejido conectivo. Si lo miro, ahí ese es mi dibujo, ¿no es cierto? Ahora, en mi dibujo, lo miro, puedo mirarlo en este, pero prefiero mirarlo en este que está un poco más detallado. Y ahí veo de nuevo, ahí está, miren. Ahí veo la luz, que dice lumen ahí. ¿Se ve la luz? ¿Se ve la luz? Sí, sí. Sí. Por fuera, el epitelio, que sería esto rojo. ¿Está bien? El epitelio. Por debajo del epitelio, en rosadito, acá lo marca ahí, pero lo podríamos marcar más cerca para que no quede duda. Esto que está acá pegadito, rosadito, ese rosadito clarito pegado, ahí todo esto, la lámina propia. Luego viene un rosado un poquito más intenso, que son estas cositas que están acá así. Acá, todo esto así, acá se ve también, ahí se ve un montón de rosadito suelto, todo este rosadito que está acá, todas estas cositas que están acá, así. Eso es músculo. El músculo liso son pequeñas fibras que están como diseminadas ahí y que sirven para arrugar, para plegar la mucosa, la muscularis mucosae, la muscular de la mucosa. Luego viene todo esto blanco que corresponde a la submucosa, esto más claro, esta zona más clara corresponde acá, toda la submucosa, acá esto rojo, y ahora viene acá toda una zona más clara, que es todo así, que corresponde ya a la submucosa, acá se pierde un poquito, no se ve bien del todo, acá se ve, ¿ven? Así esta zona más clara, la submucosa que acá no se nota, pero tiene vasos sanguíneos y tiene axones formando plexos y tiene cuerpos neuronales, acá yo no distingo ninguno en particular,
Y luego viene la muscular, que tiene estas que son las fibras que son circulares, porque van a estar en círculo alrededor de la luz, y por eso las veo más alargadas. Y luego veo estas en forma como cilíndrica, no son cilindros, pero se ven como chiquititas, porque en realidad son como cilindritos que están cortados de células musculares que están dispuestas en forma longitudinal. Por fuera la adventicia. Ahora, entre estas dos capas, en el medio, está el plexo de Auerbach o mientérico. Acá está, ¿ven? Mienteric plexus of Auerbach. Ahí está. Que acá se ven neuronitas. Estos son conjuntitos de neuronitas y axoncitos que salieron en la fotografía y entonces por eso se los marca. Pero están alrededor de toda esta zona. Todo por acá y de ese plexo. Todo por acá, todo por acá. O sea que el plexo de Auerbach está por todos lados, digamos, no es que es privativo de un lugar en particular, no es de una zona en particular, sino que es todo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, decía que, bueno, entonces esa es la estructura de todo el tubo. O sea que el tubo, en el espesor que tiene el tubo, es eso. Si uno mira un intestino, miren a ver si vemos acá un intestino, que tenemos un intestino para que veamos por acá. A ver cómo es el espesor del intestino. Por ejemplo acá, ahí está. Ahí ven, miren. En este caso, ahí se ve el espesor del intestino. Miren. Este grosor, en este grosor, o en este grosor, o en este grosor, acá, está lo que acabamos de ver. O sea, lo que vimos es esta pared, o esta pared, o esta pared, o esta pared. ¿Se ve el tubo acá? ¿Se ve un tubo? ¿Se ve este tubo? Sí. Sí. ¿Se ve este tubo? El que dijimos recién no era del esófago, es de Sí. todo el tubo digestivo. Claro, dije, acá nos detenemos un ratito en esta zona del tubo digestivo, dije, porque a partir de aquí para adelante, todo el tubo digestivo va a tener la misma estructura. Entonces, la fotografía que vimos antes es el esófago, pero esa estructura de 4 capas vale para todo el tubo digestivo. ¿Se entendió? O sea, la estructura de 4 capas es la misma en todo el tubo digestivo. Tiene variaciones, porque ya vamos a ir viendo las variaciones en cada lugar, pero las 4 capas están en todo el tubo digestivo a partir de ahí. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso se corresponde con todo nosotros, entonces nosotros lo vimos en el esófago, es verdad, claro, pero aclaramos que está en todo el tubo digestivo igual, y que esta pared con este grosor, tiene las mismas capas. Ojo, después de nuevo les digo, cada capa tiene sus características, porque en cada capa vamos a ver cómo es el epitelio, vamos a ver cómo se dispone la muscular, porque hay variaciones, hay algunas variaciones de disposición de la muscular, hay algunas variaciones de los epitelios, vamos a mencionarlo, pero lo que es igual es la estructura general. O sea que si yo tomo esto que es el duodeno tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Si tomo esto que es intestino delgado, tengo mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Si tomo el estómago, tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Y si tomo el esófago, tiene mucosa, submucosa, ¿está bien? O sea, todos tienen lo mismo. Entonces, yo lo que les decía era, en el esófago me paro un minuto para mostrarles las 4 capas, que después, después las vamos a mencionar, pero ahora ya sabemos cómo están dispuestas y a qué me refiero cuando hablo de esas 4 capas. Entonces digo, el epitelio del intestino delgado es cilíndrico, simple, con, no sé, con lo que sea, después les cuento. Entonces, el epitelio del estómago es cilíndrico, también. Entonces sabemos de cada epitelio. ¿El epitelio de qué? El epitelio de la mucosa. Y si digo la mucosa gástrica,
ya sé que la mucosa tiene un epitelio, ya de por sí, decir la mucosa gástrica, estoy hablando del epitelio, de la muscularis mucosae, ¿está bien? Y de hecho a veces utilizamos como sinónimo epitelio como mucosa. No son sinónimos. ¿Por qué? Porque la mucosa no es lo mismo que el epitelio. El epitelio está dentro de la mucosa. Sin embargo, podemos usarlo más o menos como sinónimo. Por ejemplo, a veces uno dice la mucosa gástrica cuando está haciendo referencia prácticamente al epitelio de la mucosa gástrica. Pero a veces no, a veces dice la mucosa y está hablando en general. Pero bueno, ya nos familiarizamos con los términos y entonces entendemos. Cuando dice la mucosa, cuando dice en la mucosa está el epitelio. Epitelio entonces de la mucosa tiene una muscularis mucosae, tiene una lámina propia, como todos los epitelios tienen que tener una lámina propia. Después cuando uno dice el plexo mientérico, ya sabe que está en todo el tubo digestivo. Mientérico significa en realidad todo lo que es entérico es intestino. La descripción está hecha en el intestino. Sin embargo, se le llama plexo mientérico a todo el plexo mientérico que está en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. O sea, sigue siendo plexo mientérico. O sea que esta estructura se mantiene siempre. Y recordamos, esto hago hincapié, porque quiero que lo recuerden para que entiendan. ¿Entender qué? Entender que el tubo digestivo tiene dos capas representadas por axones y neuronas, axones y cuerpos neuronales. Dos plexos, el plexo de Meissner o plexo submucoso y el plexo de Auerbach o plexo mientérico. Y que esos dos plexos, como tienen axones, esos axones van a parar a las estructuras del tubo digestivo, a las estructuras que necesitan inervación. Y dicho sea de paso, ya les aclaro una cosa que me interesaría que conozcan desde ya mismo. ¿Cuál es esa cosa? La siguiente. Lo que me interesaría que conozcan es lo siguiente. Si yo digo una neurona, ¿no es cierto? En la cabeza le tendría que venir una imagen más o menos como esto. Así. ¿Para qué sirve? Bueno, como eso, así no importa esto. ¿Para qué sirve una neurona? ¿Cómo trabaja una neurona? ¿Qué hace una neurona en su vida? ¿A qué se dedica una neurona? Todos cuestionamientos similares que seguramente se han hecho hace mucho tiempo. No creo. Bueno, no importa. No se hicieron estos cuestionamientos, pero ¿para qué sirve una neurona? ¿Saben para qué sirve una neurona? ¿O qué hace una neurona? Una neurona hace dos cosas. Una, bueno, en realidad son tres. Una, recibe un estímulo, se dice. No importa cómo, recibe un estímulo. Como si le tocaran el hombro. Recibe un estímulo. Para recibir ese estímulo tiene receptores, lo que hablábamos el otro día. Tiene receptores que reciben ese estímulo y lo traducen en una despolarización de la célula. La célula se despolariza toda despolarizada. ¿Qué es despolarizarse? Cambiar su polaridad. Cambia la polaridad de la membrana de toda la célula a lo largo de toda la célula. Y en un extremo de la célula, en un lugar de la célula que es el final del axón de la célula, que tiene prolongaciones, esta célula tiene prolongaciones que se llaman axones, en el final de los axones, o sea, en el final de las prolongaciones de la célula, también se despolariza. Pero la despolarización en esos axones genera la liberación ¿de qué? De un neurotransmisor. O sea, liberación de una sustancia. ¿Para qué? Para hacer el estímulo para otra célula. O sea que la neurona hace tres cosas. Recibe estímulo, se despolariza y emite un neurotransmisor. Recibe estímulo, se despolariza, emite neurotransmisor. Recibe estímulo, se despolariza, emite neurotransmisor. Recibe estímulo, se despolariza y emite neurotransmisor. Hay una variedad que es la siguiente. ¿Cuál es la variedad? Recibe estímulo y se anula. Esa es la variedad, es la otra opción que tiene, digamos. ¿Está bien? O sea,
habrían dos variedades. Variedad, recibe estímulo, se despolariza, genera un neurotransmisor, o recibe estímulo y se queda quietita, no hace nada. O sea, el estímulo la anula. Bueno, para el caso el primer caso, para el caso que nosotros hablamos habitualmente, la neurona recibe un estímulo, se despolariza y emite un neurotransmisor. Y ese neurotransmisor actúa sobre otra célula. ¿Qué tendrá que tener la otra célula para que el neurotransmisor sea efectivo? Receptores. Receptores, muy bien, 10. Perfecto, receptores. Receptores. Bien, y la otra célula, la que recibe el neurotransmisor, que tiene los receptores, esa célula genera una respuesta. La respuesta puede ser lo que fuera. Puede ser, por ejemplo, bueno, no importa, ahora vemos la respuesta que fuera. Ahora analizamos la respuesta que fuera. Emite una respuesta. Ahora la pregunta es, las neuronas comandan todo el organismo. Pero la pregunta mía que me hago, que es una pregunta, es otra. La otra era cómo funciona una neurona, recibe estímulos, se despolariza y emite un neurotransmisor. Esa supongo que se la vienen haciendo hace muchísimos años, pero hay otra que seguramente se viene haciendo hace muchísimos años y es, las neuronas decimos que comandan el organismo, eso sí, eso lo saben desde siempre, el sistema nervioso comanda el organismo, bueno, esas frases, pero la pregunta es, la neurona lo que hace es, recibe un estímulo, se despolariza y emite un neurotransmisor sobre otra célula. Bueno, entonces ya está. Así es como comanda el cuerpo. Recibe un estímulo, emite un neurotransmisor, se despolariza, emite un neurotransmisor, el neurotransmisor se contacta con la célula siguiente y la hace hacer algo. Sí. Pero la pregunta es, ¿la neurona se contacta, las neuronas pueden contactarse con cualquier célula del cuerpo? Y la respuesta es no. Las ¿Por qué? neuronas, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se puede contactar con todas las células? Y eso hay que preguntárselo allá arriba, que nos armaron así. Pero espere que termine el concepto para que entienda cómo es la cosa. No se contactan, solamente las neuronas pueden contactarse, o sea, en este final acá, o sea, ahí está el cuerpito, en este final, acá, solamente puede contactarse con 3 tipos de células. 3. 1, 2, 3. ¿Con qué célula se puede contactar una neurona? Con otra neurona, a la cual le pasa la posta. Cuando hace eso, le llamamos a eso circuito. Un circuito de neuronas sería una neurona que despolariza a otra neurona. Un circuito, ¿está bien? Entonces puede contactarse con otra neurona, puede contactarse con una célula, con células musculares, sean lisas, estriadas esqueléticas o estriadas cardíacas, ¿está bien? La opción 2. Y la opción 3, con células glandulares. Son las 3 únicas células del cuerpo que tienen contacto con las neuronas, con los axones de las neuronas. O sea que las neuronas no pueden estimular, por ejemplo, un condrocito. No pueden, una célula del cartílago, no pueden estimular un fibroblasto, una célula del tejido conectivo, no pueden estimular una célula, un glóbulo rojo, una célula de la sangre, no pueden estimular una célula de, no sé, todas las que no son glándulas y las que no son músculo, las neuronas no las pueden estimular, o las que no son neuronas, por supuesto. Entonces, las neuronas solo pueden actuar sobre este tipo de células, sobre músculo, sobre glándula y sobre otra neurona. En el tubo digestivo, entonces, ahora vuelvo a eso, pero para hacer la analogía ahora con el tubo digestivo. En el tubo digestivo, el plexo de Meissner toma contacto con la muscularis mucosae, que está hecho de músculo, las neuronas, los axones terminan en la muscularis mucosae, algunas neuronas terminan contactando a otras neuronas del mismo plexo, y otras neuronas terminan contactando las glándulas del tubo digestivo, es decir, las glándulas del propio tubo. Por ejemplo, en el esófago, las células caliciformes, células mucosas que secretan moco al esófago.
Entonces, esos tres tipos de glándulas, esos tres tipos de células, perdón, son las únicas que pueden contactar una neurona. Estas están en el tubo vegetivo o cualquier otra neurona de cualquier parte del organismo. Bien, y me vuelvo entonces para sacar la duda. ¿Cómo es eso entonces? ¿Y cómo hace para comandar el resto de las actividades del cuerpo, la neurona?